Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación le vamos a contar que la fiscal Marita Barreto ha denunciado a la Fiscalía Penal Corporativa de turno que intervenga ante la separación arbitraria de Harvey Colchado en la Dijimín sobre esta primera intención que luego el gobierno se retrocede básicamente y pues lo mantiene en el cargo. Pero ya esto está en autos de la Fiscalía Penal Corporativa. Vamos a mostrar el documento donde así lo hace notar la fiscal Marita Barreto a continuación. Y es que básicamente la fiscal coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder ha denunciado presuntos ilícitos, ¿no? Y abuso de autoridad. Luego menciona en la asignación y reasignación de los oficiales superiores se aprueban con resolución ministerial. En ese sentido, califica de arbitrarios y que causan un perjuicio a la función de la persecución del delito. Ha estado bien planteada en esta denuncia la fiscal Marita Barreto. Sobre este tema y también sobre lo que ha venido sucediendo con el coronel Harvey Colchado, y estamos conectados con la abogada penalista Romy Chan, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Romy? ¿Nos escuchas? Sí, Mayra, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. ¿Qué opinas sobre esta denuncia de la fiscal Marita Barreto, donde pide a la Fiscalía Penal Corporativa de turno que intervenga ante la separación arbitraria de Harvey Colchado? ¿Le corresponde a la fiscal Marita Barreto hacer esta denuncia ante la Fiscalía Penal Corporativa de turno o debería hacerlo la propia fiscal de la Nación, quien investiga al propio presidente Pedro Castillo, porque lo podría alcanzar? No, yo creo que sí corresponde en un primer momento una investigación inicial por la Fiscalía al turno, porque recordemos que aquí quienes eventualmente tendrían responsabilidad por esta remoción no son directamente el ministro ni el presidente de la República, porque el ministro ha deslindado diciendo que él no dio su autorización y es más, ha repuesto que no se ejecute esta remoción. En principio, quien podría tener algún tipo de responsabilidad, y es más, por eso el Ministerio del Interior ha dado por concluidas sus funciones, es el general Whitman Cayo Ríos, que era el que lideraba la Dirección General de Inteligencia del del Interior, ¿no? Entonces, y que además fue la persona que ordenó la remoción, se supone, ¿no? Del señor Colchado, ¿no? Entonces, en principio corresponde que sea la fiscalía de turno la que investigue. Sin embargo, si se establecieran indicios o elementos de que el ministro del Interior o el mismo presidente de la República sí tenían conocimiento, y es más, dieron estas instrucciones y han avalado la separación del señor Colchado, sí, por supuesto, allí correspondería ya, en tanto ellos tienen privilegios, inmunidades, que la investigación sea retomada por la fiscal de la Nación. Hay una carpeta que, acordémonos, abrió la fiscal de la Nación contra el presidente Pedro Castillo por la renuncia de Mariano González por obstrucción a la justicia. ¿Se podría incluir, digamos, esta denuncia en esa carpeta? ¿O cómo sería el proceso? Ujú. Bueno, como acá hablamos de un grupo de personas que tienen inmunidades y que tienen que ser investigados por la Fiscalía de la Nación y otros que no tienen esos privilegios, en verdad lo que se suele dar en la práctica es que ocurren dos investigaciones paralelas. Una contra quienes no tienen el privilegio a cargo de las fiscalías comunes y otra, paralelamente, por la Fiscalía de la Nación contra quienes tienen privilegios, como es el caso de ministros o el presidente de la República. Entonces, en este caso, lo que va a ocurrir es que la investigación por obstrucción a la justicia contra el presidente va a seguir su curso y en principio no va a ampliarse por estos nuevos hechos, a no ser que se encuentre algún tipo de conexión entre la remoción del señor Colchado y el presidente de la República, donde ahí sí, recién la fiscal de la Nación podría ampliar esa investigación o incluso abrir una nueva, ¿no? Dependiendo de la estrategia que ya maneje la misma fiscal de la Nación para el tratamiento de los casos del presidente. ¿Y qué opinas del silencio de la fiscal de la Nación, eh, la señora Benavides, ante lo que está ocurriendo? Porque se podría interpretar de que ella no está queriendo hablar o que quizás sea parte de una estrategia donde ella esté evaluando futuras medidas. ¿Cómo tú analizas la situación de este silencio? Yo creo que esto también responde a una estrategia que tiene la fiscal de la Nación, que recordemos está afrontando niveles de investigación contra los, bueno, por decirlo,
en términos jurídicos, la persona con mayor nivel o cargo en el poder ejecutivo, ¿no? Que no es poca cosa, es el presidente de la República. Yo creo que ella está hilando muy fino para evitar dar declaraciones de más que puedan entorpecer su estrategia en la investigación y por supuesto está buscando que el tiempo asegure ciertos actos. Recordemos que la Fiscalía solicita medidas al Poder Judicial, pero quien finalmente las otorga es el Poder Judicial. Y aquí está pendiente de confirmación la medida de prisión preventiva contra la señorita Jennifer, que es su, entre comillas, su hija, ¿no? Su cuñada, entre comillas, su hija. Entonces yo creo que la Fiscalía está esperando que se confirmen y se consoliden estas actuaciones para luego ver las siguientes medidas, que ojo, no solo van contra el presidente, sino también eventualmente contra la primera dama. Justo en estos momentos acaba de salir la información del que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del magistrado Juan Carlos Checkley declara infundada la solicitud de tutela de derechos presentada por el presidente Pedro Castillo en investigación preliminar por tráfico de influencias agravado. ¿Nos puede dar alguna apreciación sobre lo que acaba de dictar el Poder Judicial? ¿Qué significa esto? Sí, lo que pasa es que la defensa del presidente de la República ha venido cuestionando ciertas potenciales vulneraciones de sus derechos. O sea, eso es lo que le llamamos el pedido de tutela. Una tutela es planteada cuando uno considera que la fiscalía está vulnerando los derechos del investigado y por tanto le pide al juez que lo ampare, que lo tutele, que lo proteja frente a esas vulneraciones. Pero aquí lo que el Poder Judicial le está diciendo a través del juez Juan Carlos Checle es que no existe ninguna vulneración de derechos. Y ese es un dato importante y yo creo que era una de las cosas que también espera la fiscal de la Nación, porque implica ya un respaldo del Poder Judicial, que es finalmente quien decide, ¿no? De las actuaciones que realiza la Fiscalía de la Nación. Y esto va a ser muy importante en un contexto en el que hay una ausencia, un vacío de normas que dificulta justamente la adopción de medidas contra el presidente de la República. Conforme tú has estado viendo el caso del coronel Harvey Colchado, ¿hay obstrucción a la justicia? ¿No hay obstrucción a la justicia? ¿Y qué podría o qué responsabilidades podrían recaer ante el presidente de la República, Pedro Castillo, porque él está dentro del Ejecutivo, él comanda el Ejecutivo? Entonces, estando comandando el Ejecutivo, tiene a su cargo el Ministerio del Interior y es justamente en ese sector donde se están dando estos manejos, estas maniobras, por decirlas de una manera. Así es, Mayra, y además no olvidemos que es el presidente quien firma una denuncia, o mejor dicho, quien se interpone un reclamo, una queja contra el señor Colchado. Es el mismo presidente de la República. Y definitivamente yo creo que mínimamente hay un conflicto de intereses, porque el jefe de las Fuerzas Armadas, el que nombra al ministro del Interior, que es el presidente, no puede pues solicitar que se abra una investigación, un procedimiento por un caso personal particular contra un funcionario que además tiene una carrera intachable, ¿no? Contra un policía que tiene una carrera espectacular, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí hay un exceso que definitivamente puede ser investigado por la Fiscalía de la Nación y que no debería suponer el apartar al señor Colchado de la investigación, ¿no? El apartarlo, el removerlo, y creo que eso lo tiene claro la defensa del presidente, el removerlo va a implicar de todas maneras cierto abuso de autoridad. ¿Y qué pruebas tendría, por ejemplo, que presentar o ver el Ministerio Público para llegar a la conclusión de que el presidente Pedro Castillo tiene responsabilidad en obstrucción a la justicia, por ejemplo? ¿Y qué podría recaer en él o qué vendría para él después? ¿Qué decisiones podría optar el Ministerio Público? Bueno, ahí depende de cuál sea el caso en el que hablamos de la obstrucción, porque lamentablemente, Mayra, hay varios escenarios en los que se puede dar esa obstrucción, ¿no? Si estamos hablando de la fuga o, entre comillas, desaparición de Palacio de la señorita Jennifer Paredes, ahí, bueno, podría ser declaraciones, por ejemplo, de alguna persona que indique que él tenía conocimiento que su cuñada se encontraba en Palacio y que ordenó a efectivos policiales a que la apoyaran a salir, a huir, a escapar de la resolución judicial que ordenaba su detención. O también si aparecieran, por supuesto, los famosos videos, ¿no? Las cámaras de seguridad, donde se apreciara que ella está ahí y que el señor Castillo le está dando el apoyo para que pueda salir del palacio, ¿no? Eso es un primer nivel. Ahora, si hablamos del señor Colchado, por ejemplo, también alguna declaración, testimonio, correo electrónico, WhatsApp, que pudiera establecer que
él sí dispuso la remoción o que sí le ordenó al general, ¿no? Whitman Cayo Ríos que sacara al señor Colchado y que ahora cambió de opinión y prácticamente le ha dado la espalda, ¿no? Al señor Cayo Ríos. Si eso hubiese ocurrido y hubieran declaraciones que así lo probaran, también podríamos decir que con eso se acreditaría una obstrucción a la justicia. ¿Qué decisiones podría tomar el Ministerio Público si es que esto se evidencia? Tú decías hasta unos instantes que la fiscal de la Nación está hilando fino, está teniendo mucha precaución en dar alguna opinión, algún adelanto, pero ¿qué podría, en tu juicio, ya con estos elementos que tenemos, qué decisiones debería tomar el Ministerio Público? Yo creo, Mayra, que no solo por el tema de la obstrucción, sino por todo lo otro que se ha visto, el tema de la organización criminal, la red, ¿no? Los actos de corrupción, todo lo que va saliendo a la luz, yo creo que la fiscal ya debería de encontrarse en condiciones de solicitarle al Congreso de la República el levantamiento de la inmunidad del presidente para formalizar una investigación preparatoria en su contra y eventualmente, junto con la formalización, como corresponde según ley, pedir algún tipo de medida de restricción para lo que dure el proceso penal. Y una de esas medidas de restricción sí podría ser la prisión preventiva. Y aquí, por lo que hemos ido viendo, por estos temas de obstaculización, de obstrucción, claramente sí podría sustentarse sin problema un mandato de prisión preventiva y ser este concedido por el Poder Judicial. Si ese fue el caso, obviamente ya el señor Castillo no podría continuar siendo presidente de la República. Muy bien. Bueno, vamos a esperar entonces qué es lo que decide la Fiscalía de la Nación. Todos estamos expectantes a sus próximas decisiones y a las medidas dictadas contra el presidente de la República. Vamos a ver qué sucede. Muchas gracias, Romy. A ti, Mayra, gracias por la invitación. Un abrazo. Bien, era entonces la abogada penalista Romy Chan que estaba con nosotros analizando la situación del presidente Castillo y todas estas movidas, estos manejos que se están dando en el Ministerio del Interior, específicamente en el Departamento de Inteligencia Digimin, donde han cesado del cargo a Whitman Ríos, quien era el titular de la Digimin, y pues en estos momentos están echando la pelota de quién tuvo la responsabilidad o no de querer remover del cargo a Harvey Colchado y todas las consecuencias que iban a venir con eso, ¿no? Sobre eso específicamente. Esta es la información, regresamos más adelante.